Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A Jeremías no le interesaba mostrarse apologética ante sus enemigos, sino que tenía la misión de hablar bien de ellos delante de Dios e interceder por ellos. Aunque es perseguido a muerte y contra él se moviliza maquiavélicamente una maquinaria destructora, Jeremías pide a Dios que lo escuche. Esto nos hace pensar que el profeta no es el poseedor del juicio divino, ni que él impartirá justicia, sino que pone todo en manos de Dios. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de Dios Padre, el amor de su Espíritu que nos inunda en este tiempo de Cuaresma y nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar esta Santa Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Conserva, Señor, a tu pueblo en el camino del bien que tú le has enseñado. Ayúdalo en sus necesidades temporales para que sin angustias pueda buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él, y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz
de los que acá me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ojalá los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, cuando Jesús iba camino de Jerusalén, llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo: miren, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos y se puso de rodillas para pedirle algo. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di a estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Jesús respondió: no saben lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán ciertamente mi cáliz, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía. El concederlo es para quienes ha sido reservado por mi Padre. Los otros 10, al oír esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: sepan que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su poderío. Entre ustedes no debe ser así, sino que si alguno de ustedes quiere ser grande, que sea el servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por la liberación de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Qué hermoso que es este capítulo. Estamos en el capítulo 20. Y fíjense lo que él nos está proponiendo aquí. Entonces, Mateo, en primer lugar, nos dice directamente de este versículo 17, cuando va, dice, camino hacia Jerusalén. Primero ya tenemos que meditar y entender que según los libros históricos, Jerusalén es el lugar donde Dios se iba a revelar. Y por eso es la ciudad santa, por eso es la ciudad de la elección, por eso es la ciudad entonces tan querida, amada por la Biblia. En todo momento nosotros encontramos la Jerusalén celestial,
La Jerusalén donde nosotros encontramos nada más y nada menos que la revelación mismo de Dios Padre. Dios que se revela en Jerusalén. Esa es la teología entonces de Jerusalén. Y claro, entonces cuando te está diciendo que Jesús va camino de Jerusalén, quiere decir que ñande ahí, ñande upea la ya pues. Upea y ñande y negato hanguacha la ya esa mi moto pa la ñande ya hañaina. Moto pa la ya guata ya haoina. Vamos hacia Jerusalén. Vamos hacia ese encuentro con el Señor. Y entonces, en ese camino que va hacia Jerusalén, Él les lleva aparte a los 12 discípulos, porque Jerusalén es nuestra meta, pero en ese camino que nosotros estamos yendo hacia Jerusalén, les voy a decir una cosa muy importante a ustedes 12, a ustedes de una manera bien aparte, que ustedes puedan entender, porque son ustedes los discípulos quienes van a llevar el Evangelio, son ustedes que se van a comprometer con el Evangelio. Miren, les dice Jesús, vamos a Jerusalén. Ahora, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo condenarán a muerte. Entonces, antes que nada, te está diciendo que será entregado el Hijo del Hombre. Es un revolucionario para ellos en el sentido de que les está sacando de su status quo. Entonces preferimos, como dice después el Evangelio, justamente la muerte de uno que la muerte de todo el pueblo. Que nosotros perdamos nuestros títulos honoríficos o perdamos todo aquello que a nosotros nos está dando esa paz, esa tranquilidad, con los medios que sea, de cualquier manera, ¿verdad? Y entonces Jesús les llama la atención. Vamos hacia Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado y los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo condenarán a muerte. Queridos hermanos, esto también es esencial y fundamental. Ser condenados a muerte significa una opción fundamental por algo que no ha caído bien o no nos cae bien. Nosotros en este sentido ya queremos reaccionar. Ya yucaseo, ya yucátame. Me está sacando de mi tranquilidad. Me está sacando de este status quo que yo estaba viviendo y que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces prefiero, vamos a entregarlo, crucifícalo, pero no lo queremos aquí en medio de nosotros. No responde a esas expectativas que nosotros queremos. Entonces lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Aquí entonces está esa profecía que es una realidad, el elemento de ser entregado a los paganos. Es el pan que se parte y el pan que se reparte. No hay egoísmo. Aquí hay entonces entrega de parte del hombre para con Dios. Y por eso le está diciendo, en este sentido, nosotros vamos a hacer todo lo que se puede, ¿verdad?, para salvar ese corazón, para salvar esa vida, para salvar a esa persona. Entonces se le acercaron la madre y los hijos del Zebedeo con ellos y se puso de rodillas para pedirle algo. Viene también, se pone también de rodillas. No es entonces una mujer tan mala, una mamá interesada. Recuerden que aquí también la comunidad cristiana, cuando está reflexionando, no es luego tanto pensando en una maldad que está haciendo esa persona. La mamá, dice, de los Zebedeos, como que viene. Bueno, ellos estuvieron desde el primer instante en ya. Oye, pues no buen día. Y entonces, ahora que van llegando otros, no queremos, Señor, que ellos ocupen el cargo de ellos que están desde el comienzo, que son los de la primera hora que fueron llamados. Entre comillas, y después de un cierto momento están viniendo otros que asumen ese puesto que yo tendría que tener, ese puesto donde yo tendría que entonces ser el cacique, ¿verdad? Pero poco Andreina, es fácil pa. Dan cuenta que esto también entonces, tiempo de Cuaresma, nos está llamando a una verdadera conversión, nos está llamando a dar pasos concretos, queridos hermanos.
Pero Jesús ahora les dice algo más. No es simplemente esa Jerusalén celestial donde todos entonces estamos mirando solamente el aspecto positivo, sino que también vemos que hay otros intereses mezquinos. En lo que viene a continuación de este capítulo, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitó. Esto es importante, el hecho de ser entregado a los paganos. Se burlarán de él. Los que los condenan, a Jesús son los paganos, ¿verdad? Son ellos. ¿Por qué? Porque no nos sirve en síntesis. Vayaguañan deliberada, que al final muere en la cruz. Pero al mismo tiempo también, entonces aquí los que están encargados de llevar adelante este acompañamiento espiritual, este acompañamiento de la vida con ellos. Y entonces se le acercó la madre de los hijos Zebedeo y se puso de rodillas para pedirle algo. Y está bien, se le pide algo, ¿verdad?, al Señor. Él le dijo, ¿qué tienes? Ella dijo, di que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Aquí hay dos errores, por decirlo así. El primer error, ¿cómo le llama a Jesús? Dile entonces a esos que son tus servidores, que cuando tú estés sentado en tu reino, ellos dos sean uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tus primeros ministros. Primero, luego ya se equivocan. ¿Por qué es un error? Y porque Jesús no vino a predicar un reino humano. Jesús no vino a traernos entonces una liberación a través de la espada, a través del cañón, a través del fusil y la metralla. Jesús vino a traernos la paz, pero que nace desde el corazón, porque nosotros somos gente de bien. Y por eso le está diciendo que se le acercó la madre y se puso rodillas para pedirle, Señor. Ella le dijo, di que estos dos hijos tuyos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda de nuevo. Jesús respondió, no saben lo que piden. Sienten, porque les hago una pregunta, dice Jesús. Ustedes pueden beber el cáliz que yo he de beber. Ustedes han de beber ese cáliz que yo he de beber. Claro, enseguida son jóvenes, ¿verdad? Ellos están pensando en un mesianismo, con la espada, con el caballo, que vamos a luchar y vamos a liberar verdaderamente a Israel. Y le hace esta pregunta entonces, ¿por qué ustedes verdaderamente beberán este cáliz que yo he de beber? Y ellos le decimos, sí Señor, claro que vamos a beber, apenas vienen llenas, vamos a beber, podemos beber. Y Jesús entonces les dice, ustedes sí beberán ciertamente ese cáliz, pero eso de la izquierda y la derecha no es cosa mía, sino del Padre que está en el cielo. Entonces comienza toda la discusión, ¿verdad? Porque y por eso te dice, los otros días al oír esto se indignaron contra los dos hermanos. Queridos hermanos, recordemos que todo esto se está escribiendo dentro de un contexto histórico de una comunidad que sufre también estas situaciones. Hay algunos siempre en una comunidad, en una casa, que quiere sobresalir sobre el otro. Y sin embargo le dicen, no, mi hijo, todos somos hijos. Todos estamos entonces aquí a disposición, ¿verdad? Así como Dios quiere. Bueno, así entonces, queridos hermanos, estamos reflexionando nosotros en el día de hoy. Estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos gobierne, que nos dé aquella gracia necesaria, que podamos entender. Antes que nada, tenemos que entender entonces que nosotros recibimos la gracia de Dios. Nosotros somos responsables de hacerla fructificar y sobre todo, aquí también se nos presenta hoy muy claramente que nosotros tenemos que ser servidores. Esta es la mejor manera de ganarnos la herencia que Dios nos promete. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento presentemos ante el Señor
nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que sea siempre la servidora del reino y anuncie con fuerza del amor, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que asuman la tarea de servir a los demás con espíritu de comunión y fraternidad, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestras autoridades, para que superen actitudes de tiranía y de explotación y actúen con la justicia y al servicio del bien común, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los presos políticos, para que sean reconocidos en sus derechos y aprendamos a construir la democracia, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí y hemos puesto sobre el altar. Bendícenos y concédenos tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, líbranos de la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones. Elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Jesús nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles, los mártires, los santos, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo y todo el orden episcopal, a los sacerdotes y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y atiende, Señor, los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad y a cuantos recibimos y honramos y buscamos tu reino. Danos, Señor, la gracia de gozar todos juntos la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y con esa confianza total nos adherimos a la enseñanza del Señor y nos atrevemos a decir lo que Él nos ha dado en el Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay.
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Oración final. Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos hoy a nuestra Madrecita, la Virgen auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido el rito de la Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso resto de jornada. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande,
imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Semana especial de oración para el Papa Francisco y toda la Curia del Vaticano, que desde este lunes suspendieron sus actividades públicas para rezar y meditar de modo individual. La situación sanitaria impidió que esta vez se reunieran de modo comunitario como en años anteriores en las afueras de Roma. Eso sí, el Santo Padre envió a cada uno de los prelados de los dicasterios de la Santa Sede un libro con reflexiones espirituales para alentarlos en este tiempo de Cuaresma. El jueves 18, el sucesor de Pedro no quiso estar ausente del importante Congreso de la Educación Religiosa organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, y como esta vez se llevó a cabo online, Francisco mandó un mensaje de video renovando su compromiso por el derecho a una educación de calidad para todos y con un claro llamado a las nuevas generaciones. Saludo especialmente a los jóvenes. Los invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Ustedes jóvenes sean los poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable. Mientras tanto, en el Vaticano avanza el trabajo de las 5 comisiones de expertos y eclesiásticos que lideran diversos proyectos para responder hoy y en el futuro a los desafíos sociales, económicos y humanos planteados por la pandemia de coronavirus, un esfuerzo iniciado por voluntad del Santo Padre y seguido muy de cerca por él. El sábado 20, antes de entrar en retiro, el Papa acogió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a jugadores y dirigentes de la Sampdoria, un equipo de fútbol italiano de la ciudad de Génova. El deporte, también el fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede ir hacia adelante, pero nunca se puede avanzar solo. Siempre en equipo, siempre en equipo. Todo se hace en equipo y las victorias más hermosas son aquellas del equipo. Le victorie più belle sono quelle della squadra.
Y ese mismo día por la tarde Francisco salió del Vaticano para ir a visitar en el centro de Roma a la escritora húngara Edith Bruck, de 90 años. De origen y religión judía, sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y su testimonio conmovió al Santo Padre, quien una vez más condenó las atrocidades de la persecución nazi. A su salida, el Santo Padre se encontró con una serie de personas que habían advertido su presencia. Y el Ángelus Dominical bajo una soleada plaza de San Pedro trajo una recomendación particular para la vida espiritual, especialmente en este tiempo de Cuaresma. El Papa Francisco advirtió cómo reaccionar ante las tentaciones del demonio, siguiendo el ejemplo de Jesús en el desierto. Cuando se avvicina il seduttore, incomincia a sedurci noi. Cuando se acerca el seductor, comienza a seducirnos. Pero piensa esto, haz aquello. La tentación es la de dialogar con él, como hizo Eva. Y si nosotros entablamos diálogo con el diablo, seremos derrotados. Grábense esto en la cabeza y en el corazón. No se dialoga nunca con el diablo. No hay diálogo posible. Solo la palabra de Dios. Y desde entonces el Papa se encuentra en recogimiento, dándose un tiempo de especial intensidad para escuchar a Dios en la oración y así vivir en profundidad la Cuaresma que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.